Como vieron en el video pasado, exploré unas cuevas llamadas Colenchem en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Esto fue junto con la agencia de turismo de aventura Jungla Experience. Si no vieron el video, se los dejo en la descripción de este video y también en la parte superior derecha estará apareciendo una pestaña para que vayan a verlo. Les quiero platicar sobre mi opción de hospedaje, que es el Hotel Hampton Inn Villahermosa. En este hotel encuentran tres tipos de habitaciones: la habitación sencilla, la Junior Suite y la habitación de las que les quiero hablar, que es la Suite. Usualmente cuando ustedes escuchan Suite piensan en un lujo súper extremo y en precios estratosféricos, algo carísimo, por lo que Hampton Inn maneja unos precios muy accesibles en su suite y la verdad está súper bien equipada. Tiene una sala de estar, tiene un comedor, tiene una habitación extremadamente grande al igual que su regadera, y los precios andan entre 2,500 y 3,000 pesos ya con impuestos por noche, y entran 2 personas adultas y 2 niños. La verdad el precio está súper económico para hacer una suite y el lugar está súper bonito. Tiene desayuno incluido en las tarifas de todas sus habitaciones, desde la sencilla hasta la suite. También tiene incluido transfer del aeropuerto Redondo, solo tienen que llamar, reservarlo y listo. No solo tiene incluido la transportación al aeropuerto, sino transportación alrededor de 10 kilómetros del hotel. O sea, te pueden llevar gratis a cualquier parte que esté dentro de los 10 kilómetros. Alrededor del hotel, digámoslo así. Su ubicación es muy buena, tenemos plazas comerciales, tenemos restaurantes, tenemos vida nocturna súper cerca, entonces está muy bien ubicado. Y otra cosa es que el hotel es pet friendly. Esto sí tiene un costo extra de 590 pesos con impuestos, se le va a sumar a tu tarifa, pero ese precio te va a incluir una carnaza, una camita para que tu mascota descanse, un plato de alimentos y algo súper importante, una limpieza profunda y fumigación después de que dejes la habitación, para que la siguiente persona que traiga su animalito, no importa que ya traiga mascota, va a encontrar esa habitación completamente limpia y fumigada. Pues bueno, prácticamente eso les quería platicar del hotel. Yo ya estoy listo y vámonos porque tenemos que comenzar tour con Jungla Experience. Hoy nos vamos a Tacotalpa. Oigan, bueno, comenzamos el día 2 de estas aventuras aquí en Tabasco, pero hoy venimos a un lugar diferente. Bueno, seguimos en Tacotalpa, vamos a seguir recorriendo el municipio de Tacotalpa de Tabasco, pero venimos a un spot completamente diferente. Vamos a recorrer un pueblito mágico que de hecho es el único pueblo mágico que existe en Tabasco, que se llama Tapijulapa. Y vamos también a recorrer unas cascadas, las cascadas de Villaluz, donde vamos a hacer rappel. Vamos a hacer rappel también para ingresar a una cueva que se llama la Cueva de las Sardinas Ciegas, y vamos a pasar la bomba. No vengo solo en este viaje, como vieron ya estuve con Cevitas, pero hoy se nos acaba de unir una travel blogger más y también amiga mía, muy buena amiga mía, y ahorita se las voy a presentar. Pero vamos a comenzar con esta aventura aquí en Tabasco. El Parque Natural Villaluz se ubica a 3 kilómetros del poblado de Tapijulapa y aproximadamente a 1 hora y media de la capital de Villahermosa. ¿A qué huele? Azufre. No. Huele a caca de mono. ¿Ah, sí? Ah, pues está poderoso, sí huele. Esta reserva ecológica es el lugar perfecto para estar en contacto con la naturaleza. Al caminar a través de la selva encontrarás senderos adecuados para paseos ecoturísticos. También encontrarás descensos de rapel, cascadas, grutas y aguas sulfurosas. Muy bien, esta es otra característica de la selva tabasqueña. A esto le vamos a llamar papayita. ¿Sí? No esa, la otra. La papayita. La papayita es una especie de papaya silvestre que no se desarrolla, se queda de ese tamaño, y si la cortamos, la partimos a la mitad, dejamos que escurra la resina, podemos hacer un dulce tradicional tabasqueño, que es el dulce, una conserva que se le conoce como oreja de mico. ¿Sí? De ahí sale la oreja de mico.
Zúmbale. Este brazalete que indica que estoy en el parque Villaluz y que tengo el poder. Ah, papá. La cascada principal de Villaluz mide 12 metros de altura y en ella podrás bañarte o hacer rappel. La temperatura del agua es fría, pero te ayuda con el intenso calor de Tabasco. Puedes meter snacks o comida a la cascada principal y a sus alrededores. Hay bancas especiales donde puedes sentarte a comer y también hay puestos de comida donde podrás adquirir empanadas, panuchos y mucho más. Pero no olvides llevarte todo lo que vino contigo. Claramente pueden ver el detrás de cámaras de Mariel de viaje, Mariel posando y Adrián tomándole las fotos. Todo lo negré al pobre. Oigan, la cascada principal de Villaluz está impresionante. La verdad es un lugar que les va a encantar, pero por favor, llévense toda la basura que traigan con ustedes. No contaminen, no dejen nada de plástico. Turismo responsable, porque estuvimos ahí ahorita 10 minutos y había muchísima basura. Entonces, por favor, si vienen a visitar cualquier lugar del mundo, de México, de donde sea, llévense su basura. Turismo responsable, chavos, por favor. Durante todo el recorrido podrás encontrar ríos y pozas del mismo color que la cascada, un azul entre blanco y turquesa muy peculiar. Podrás bañarte en ellas, así que te recomiendo que te traigas tu traje de baño. Oigan, algo interesante que les quería platicar acerca de la agencia con la que estoy haciendo estos tours, que es Jungla Experience, que abajo les dejo los links para que lo vayan a checar, su Instagram y su página. Me estaban comentando que ellos te dan el chance de en todos sus tours pasar a supermercados para comprar ya sea tus snacks, porque como ellos hacen turismo de aventura, necesitamos un poquito de alimentos que nos echen la energía para arriba, como cacahuates, etcétera, ¿no? Entonces nos dejan pasar a comprar eso, pero usualmente las agencias te llevan a tiendas comerciales grandes, digamos Oxxo o cadenas así. Ellos te llevan a las tiendas de los pueblos que vamos a visitar para que la derrama económica sea local. Eso me pareció muy interesante y que no todas las agencias hacen. La tradición de los tamales es prehispánica. Cuando los españoles vienen, se dan cuenta que las culturas indígenas, al momento de hacer sus ritos ocultos, al final daban comida. Sí, porque era una forma de celebración. Entonces ellos adaptan esa costumbre a los ritos católicos y cambian. Bueno, la forma original de envolver el tamal era con la hoja de to. Cuando llegan los españoles, traen el plátano, quitan la hoja de to y lo sustituyen por la hoja de plátano. Dentro de la caminata río arriba podrás apreciar la flora y fauna del lugar. Es muy relajante el poder escuchar la selva de un lado y el caudal del río del otro. En ese camino de unos cuantos kilómetros también te encontrarás con la casa de Tomás Garrido Canaval. Y más adelante, por fin podrás llegar a la cueva de las sardinas ciegas. De verdad que este lugar tiene una belleza inigualable y se siente una paz y una tranquilidad. Escuchas el ruido de las cascadas, el ruido de la selva, puedes encontrar diferente
fauna dentro del lugar, como tipos de aves endémicas de aquí de Tabasco. La verdad está chulísimo. El color del agua, increíble, turquesa. Aquí en Tabasco, bueno, los locales cuando vienen a este lugar le decimos agua de lavadora, porque cuando lavas ropa y tiras el agua sale de ese color, pero es un color azul turquesa. Eso es como que algo muy local que aquí dicen, pero está increíble, de verdad es una belleza que es no tan fácil de describir. Quiero que vean, o sea, es increíble todo esto. Miren, increíble. Estoy súper impactada, de verdad. No me gusta muchas veces comparar los lugares, pero es inevitable comparar este sitio con Tabacón, Costa Rica. La selva tabasqueña tiene un tipo de flora muy parecida a la de Tabacón, y esta agua sulfurosa que rodea toda la zona y las pequeñas cascadas que se forman, pues sí hacen que tenga similitudes. Entonces estoy muy sorprendida. Jamás me imaginé que al entrar acá a la selva y al saber que vamos a hacer tantas actividades de aventura y todo el rollo, pudiéramos encontrarnos este Edén. No, está cañón, está hermoso de verdad. Chicos, estamos en la entrada de la cueva de la Sardina Ciega. Vamos a hacer actividades de peleísmo, un rapelito para ingresar a la cueva, luego una caminata, observación del murciélago pescador, y es un fenómeno geográfico y natural muy interesante, único en el planeta, porque las propiedades que tiene el arroyo no hay condiciones para la vida. Entonces solo hay una especie, que es la sardina ciega, donde han venido universidades de todas partes del mundo y la NASA a hacer estudios del por qué sí puede sobrevivir la sardina dentro del ecosistema. Entonces es una de las joyas de la corona, es uno de los lugares más visitados y más conocidos de Tabasco, y como siempre la invitación es que vengan. Esto es Tabasco, ¿sale? Ahí viene la viejita viajera descendiendo a la cueva de la sardina. Son 30 metros. Vayan a su Instagram a ver todas sus historias acerca de Tabasco, porque vamos a estar documentando mucho acerca de aquí. Ahí viene. Dale, eso. Dale. Vientos, mijita. Perfectísimo, avanzamos. Eso. Eso es todo. Miren, no sé si ahí están. Esas son las sardinas. Se les conocen como sardinas ciegas porque no tienen ojos, solo tienen... Bueno, sí tienen ojos, pero son completamente blancos, no tienen vista. Aquí van, miren. Y lo raro es que en esta cueva no debería de haber vida, pero existen estos animalitos, por los que han venido muchos científicos, pero no han averiguado el por qué sobreviven en estas condiciones, porque esto está lleno de azufre. Oigan, algo súper importante, el tour lo estamos haciendo con Jungla Experience. Este tour les incluye el transporte desde Villahermosa, Redondo obviamente, guías turísticos especializados, que es súper importante, y aparte les van a mostrar todos los lugares que van a estar en el video. Ahora, si quieren hacer el rapel en la cueva de la Sardina, porque hay una entrada donde solo pueden bajar por escaleras y conocer la cueva, pero si quieren hacer el rapel, lo pueden hacer ya sea por el tour de Jungla Experience o venir directo aquí y contratar un guía local. Es muy importante que lo hagan, ya que ellos saben todo respecto a la zona y les pueden dar información que de verdad uno no se imagina. Entonces, si quieren hacer el rapel, contratan un guía turístico aquí o lo hacen por medio de Jungla Experience. Oigan, y pues venimos saliendo de las cascadas de Villaluz y ahorita vamos a otro destino, que es el pueblito de Tapijulapa. Es un pueblo mágico, pero antes le quiero preguntar a mi amiguillo Sebas, ¿qué tal le pareció este lugar? A ver, échame la plática. Estuvo bueno, ya me está dando un poco de frío, nos empapamos, hicimos rapel en cascada, hicimos Lorita. pues, rapel así como en cueva, hicimos espeleología. Espeleología. ¡Hala, espeleología. 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 Y estuvo muy bueno, la verdad es que estoy fuera de mi zona de confort, entonces son actividades muy chidas, muy recomendadas. Agua, sabes que te caes con...
Oigan, y llegamos al último lugar del tour que estamos haciendo hoy, que es Tapijulapa. Es un pueblo mágico y de hecho, dato interesante, es el único pueblo mágico que existe en Tabasco y es calificado pueblo mágico por su arquitectura, porque las casas son blancas y sus tejas son rojas. Está increíble el lugar. Vamos a comer una comida tarde aquí. Tapijulapa es el único pueblo mágico que se encuentra en Tabasco. Este se denominó así debido a su arquitectura única de casas blancas y tejas rojas. También es el productor más grande de mimbre del estado de Tabasco. Y no te vayas sin antes probar la pizza tabasqueña llamada pichul. Esta solo la encontrarás aquí.